Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esto no lo inventamos nosotras, esto fue realidad. Aquí está, esta es la imagen del día, el masivo desagravio que hoy recibieron las madres de los falsos positivos, que esta tarde llevaron su ensamble a la Plaza de Bolívar. Centenares de transeúntes acudieron a darle a ellas el respaldo, luego de que su causa, su ensamble y ellas mismas fueran agredidas por el representante a la Cámara, Miguel Polo. Senadores del Pacto Histórico y ciudadanos que hoy las acompañaron ya denunciaron a Polo ante la Comisión de Ética del Congreso. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, exclusivo, tenemos el testimonio de los 3 empleados de la Hacienda La Carolina de Santiago Uribe que su juez ignoró. Ellos hablan de paramilitares, muertes y tortura en la finca. La casa del director de la Unidad de Restitución de Tierras fue objeto de un atentado pirómano esta mañana. Supuesta carta de alias Iván Márquez sorprende a la mesa de paz desautorizando a su negociador principal. Arranca la negociación del salario mínimo. Minhacienda lo calcula en 6%. Los microempresarios piden que sea menor y los sindicatos que pase del 10%. Y en Top Secret, el Congreso y la justicia hacen agua por cuenta del fenómeno de la niña, la cara pintada del director de la policía y los del pelotón en el recorrido ciclístico de Egan Bernal en Bogotá. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Noticias 1 obtuvo los testimonios de 3 empleados de Hacienda La Carolina de Santiago Uribe que dan cuenta de la existencia allí de un campo de torturas y de la presencia en ella de sicarios de un grupo paramilitar que respondían a las órdenes de él, Ignacio. Mafe, los testimonios fueron recogidos con todas las formalidades del caso por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, pero ni siquiera fueron mencionados por el juez que absolvió al hermano del expresidente. La Hacienda La Carolina es parte de la herencia paterna de los hermanos Uribe Vélez y en ella ha transcurrido la vida de Santiago Uribe, quien esta semana fue absuelto por duda razonable por un juez de Medellín que ni siquiera mencionó en su sentencia las entrevistas que realizó la Fiscalía en la vereda Los Llanos de Cuiba, de Yarumal, donde está ubicada. Se solicita ubicar y entrevistar a los trabajadores de la finca La Carolina, teniendo en cuenta el listado enviado por el señor Santiago Uribe Vélez de sus trabajadores para el año de 1995. La defensa de Santiago y Álvaro Uribe ha negado la existencia del grupo paramilitar que funcionaba allí, pero los trabajadores de Santiago Uribe la recordaron de inmediato por sus características particulares. Hombre, pero ese cura como era de bueno, hombre, es que los 12 apóstoles, y a uno le contaban, hombre, que era, que estaba con una pistola bajo la sotana. Creía yo que los 12 apóstoles que nombraban eran que cosas pues que buenas de la iglesia, que al enfrentar apóstoles, cuando ya oí comentarios como ya distintos, yo dije, ¿quién creía que eso era de la Carolina? Los que sacaron de la Carolina, que eran los sobrinos de Estela, dicen pues que era que ellos habían atracado por ahí un carro o algo así, y entonces los sacaron una noche y los torturaron bastante. Lo dicho por los empleados que pidió entrevistar el mismo Santiago Uribe, dieron cuenta de la acción de grupos armados en la finca y de la relación de mando de Santiago Uribe sobre ellos. A ellos llegan en la noche y a veces pasaban pues cosas por ahí porque pasaban personas que no tenían que ver con nada y los cogían, les quitaban hasta la ropa. De pronto los mismos, porque los rogaban que eran delincuentes o algo así, o eran guerrilleros. ¿Y quién hacía eso? Lo hacía Sabino, Pelusa. Pelusa también, Pelusa acá en Los Llanos y de Los Llanos a La Carolina y de La Carolina a Los Llanos. O sea que ellos únicamente llegaban a la finca cuando iba a Don Santiago. Sí, y de entrada, pero es que Don Santiago llegaba de escoltas por ahí, policía de Santiago. Pero si Don Santiago llevaba después contra el policía, entonces ¿qué iban a hacer los dos allá?
Los testigos además asociaron las operaciones del grupo Los 12 Apóstoles con un laboratorio de cocaína descubierto por la policía en un predio vecino. Y con la bendición mañanera. Aunque los testimonios cumplieron con todos los rigores de la ley y las víctimas, la Fiscalía y el Ministerio Público los mencionaron en sus alegatos de conclusión, dando cumplimiento a lo solicitado por la Fiscalía Décima Elegante de la Corte Suprema de Justicia, el juez Jaime Herrera Niño optó por no mencionarlos en su sentencia. El juez que absolvió a Santiago Uribe le pidió a la judicatura que le quitara responsabilidad sobre el resto de casos en su despacho y esta accedió. Como tardó casi 4 años en redactarla, escribió a razón de 6 días por página y cometió múltiples errores. El juez primero especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, le pidió a la judicatura que lo liberaran de la carga de expedientes que tenía y le nombraran un auxiliar específico para el caso Uribe. Con un solo expediente a su cargo, se tardó 3 años, 9 meses y 5 días para redactar su sentencia absolutoria de 219 páginas. A este ritmo, tardó en promedio 6,2 días en escribir cada página de la sentencia. ¿Cómo? Había un complot orquestado, al parecer por los enemigos, por mis enemigos, y con la connivencia de la Fiscalía. El domingo de la semana pasada, 10 de noviembre, el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer que el fallo sería favorable a su hermano, 3 días antes de que el juez Herrera Niño terminara de escribir su sentencia. Buscaban involucrar a Santiago Uribe Vélez cuando realmente ellos no tenían nada que decir sobre él. El juez Herrera Niño, no obstante, se excusó por no incluir en su sentencia los testimonios aludidos por la Fiscalía, las víctimas y el Ministerio Público. Al tratarse de un proceso de más de 16.000 folios y atendiendo a los criterios de pertinencia, este estrado judicial no enunciará la totalidad de la documentación comprendida entre los cuadernos principales y anexos. En la sentencia, no obstante la reducción de su carga laboral, dijo que para no cansarse no iba a transcribir los testimonios en los que se basaba. A riesgo de fatigar, el despacho no realizará la transcripción de esas piezas procesales y solamente abordará la que conduzca a la certeza que reclama precitada norma. El juez tachó de falsos los testimonios del policía Alexander de Jesús Amaya y el del militar Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, que declaró a favor del procesado absuelto, pero no se percató que ambos habían muerto. Una verdadera joyita del crimen, que a lo largo de su vida no hizo más que generar daño. De otros testigos, transcribió erróneamente sus nombres y a lo largo de la sentencia elogió los alegatos del defensor Jaime Granados, que también es defensor de Álvaro Uribe y quien fue el expositor de la teoría de la persecución que finalmente acogió el despacho. 30 años esté siendo objeto de una persecución simplemente por ser el hermano de Álvaro Uribe Vélez, instrumentalizado por esa razón. Las víctimas del Ministerio Público y la Fiscalía anunciaron la apelación, que cursará en el Tribunal Superior de Antioquia y en últimas ante la Sala de Casación de la Corte Suprema. Criminales aún por identificar provocaron el incendio de la casa del director de la Unidad de Restitución de Tierras, en el resguardo de Huellas en Caloto, Cauca. El hijo del funcionario pudo despertar, escapar y ayudar a controlar las llamas. Con mucha tristeza cómo ha quedado la vivienda en donde he vivido la mayor parte de mi vida, con mi señora, con mis hijos. Hoy, a las 5:30 de la mañana, el hijo del director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, le llamó para informarle que desconocidos habían prendido fuego a su casa en el resguardo Huellas, a las afueras del municipio de Caloto, Cauca. Dijo, papá, la casa la incendiaron. Afortunadamente yo me desperté a tiempo, llamé a la comunidad y logré apagar el fuego. El hijo de Yule dormía en su habitación cuando incendiaron la vivienda. Vecinos de la comunidad de Limonar le ayudaron a escapar de las llamas. Para ver si se da pues con las manos criminales que han hecho este atentado, porque mi hijo estaba aquí durmiendo. Y si él no hubiera despertado, pues las consecuencias habían sido fatales. Autoridades de Caloto y guardias indígenas llegaron a la vivienda para buscar rastros de los pirómanos. Aquí ha estado la policía, la fiscalía, el CTI. Todas las autoridades competentes ya han hecho pues lo pertinente en este caso. Esperemos pues que los resultados sean prontos. El director de Restitución de Tierras indicó que hasta el momento no hay pistas de los agresores, pero que de tratarse de represalias por su labor en la protección de los derechos de las víctimas a recuperar sus inmuebles despojados a causa del conflicto armado, continuará cumpliendo su misión.
Cientos de ciudadanos acudieron hoy a la Plaza de Bolívar para acompañar a las madres de los falsos positivos en su reclamo, luego de que un congresista las ofendiera a ellas y a su causa en el Capitolio. Los ciudadanos llevaron botas para pintar como reclamo. Miguel Ángel Peñaranda. María Fernanda, los ciudadanos llevaron botas para enfatizar la protesta de ellas en torno a la negación de la ultraderecha en el Congreso, manifiesta frente a los 6.402 falsos positivos documentados por la Jurisdicción Especial de Paz. Ha sido muy indignante lo que ha pasado. Hoy las madres víctimas de los falsos positivos se reunieron en la Plaza de Bolívar para ubicar las botas que el representante Miguel Polo esta semana echó en unas bolsas y que estaban ubicadas en la Plaza Núñez del Congreso en memoria de las víctimas. Madres y ciudadanos volvieron a pintar las botas para honrar la memoria de los 6.402 falsos positivos que se ejecutaron por parte del Estado. Nosotros se da cuenta que nosotras no estamos solas y que esto sí fue realidad, que estos 6.402 son realidad. Según Ana Páez, una de las madres de las víctimas, la actuación de Polo es una burla a la memoria de sus hijos. Quiere que le entregue la cédula, el número, pero me falta el número de teléfono y ellos no me han llamado. No me mandan el WhatsApp para decirle al señor, mire el WhatsApp de ellos para que hable con ellos y que les diga quién los mató, cómo los mataron. El representante Polo con este gesto provocó la indignación de las madres de las víctimas y de los congresistas asistentes. Estas botas tienen que ir a donde pertenecen, al canasto de la basura. El representante David Racero estuvo a punto de irse a los golpes ante la burla que su compañero le hacía a las víctimas. La señora Ana se acercó a reclamarle a Polo por su proceder y burla a sus hijos. Pues dejen la indignación, simplemente muestren los nombres. Según el representante, ahora él es una víctima y por eso la denunció. ¿Un puño vale más que matar a un muchacho? A eso quiero demostrarle que la justicia me demuestre a mí si lo que yo le hice al señor vale más cárcel que lo que pagaron los que mataron a nuestros hijos. Pero la burla de Polo le hizo recordar su trágico pasado. En ese momento me pareció a mí que era que estaban haciendo con nuestros hijos, ¿sí? O sea, en ese momento se me vino la película que estaban botando los cuerpos de nuestros hijos de entre las bolsas y botándolos a una fosa común como lo que hicieron para que nosotros fuéramos a buscarlos. Un grupo de congresistas anunció las acciones legales contra el representante agresor. Porque ya son muchas las actuaciones. Polo habla, le dijo un día simio a la vicepresidenta. Le dice cosas terribles al presidente y además se burla de esta señora. Es decir, uno no puede burlarse del hijo muerto de nadie. Mientras que mañana seguirán ubicándose botas en la Plaza de Bolívar en memoria de las víctimas, Miguel Polo será denunciado ante la Comisión de Ética de la Cámara y la Procuraduría. El alcalde de Montelíbano y el derrotado candidato a la gobernación de Córdoba negaron haber recibido dinero de la UNGRD para sus campañas, pero deben dar esa explicación a la Corte que se las pide porque Andrés Calle la habría pedido en un desayuno con el director del DAPRE. Esta semana comparecieron ante la Corte Suprema los familiares de los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, para declarar sobre posibles aportes de ellos a sus campañas con dinero de la UNGRD. Aunque ellos se declaran víctimas de un complot, en el escrito de la apertura de investigación de la Corte existen pruebas testimoniales que implican al representante Andrés Calle. Él saca una maleta de esas de viaje, de esas que son como plásticas grandes, y ahí yo le cuento los 1.000 millones de pesos. Según los testimonios que consignó la Corte, todo comenzó cuando Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, impartió órdenes precisas antes de un consejo de ministros. Nos detalla los dos la forma, y es Sandra como emisaria para hacer que esos 3.000 millones de pesos que me correspondía entregarle a Sandra sea la emisaria para que se los entregara al senador Iván Name. Y Olmedo, usted directamente se encarga del doctor Andrés Calle. Según las actas, el 25 de septiembre de 2023 hubo una reunión entre Calle y Olmedo López en las oficinas de la UNGRD. En esa reunión sí manifestó su inmensa preocupación de falta de recursos para la campaña de su familia, de lo que podría significar para él, como imagínate, presidente de la Cámara perdiendo las elecciones con su familia en el departamento de Córdoba. El papá y el hermano del expresidente de la Cámara, Andrés Calle, no se refirieron al dinero, sino atacaron a quienes le dieron esa versión a la Corte. Está claro que jamás yo recibí un solo peso de Olmedo, mucho menos cuando mi campaña estaba enredada. El hermano del expresidente de la Cámara, Gabriel Calle Aguas, quien también fue gerente de la campaña de Petro presidente en Córdoba, negó que su hermano le haya dado plata para su campaña a la gobernación en la que fue derrotado. Es totalmente falso que a mi campaña a la gobernación o a la campaña de mi padre a la alcaldía haya entrado un solo peso de dineros públicos y mucho menos
de dineros ilícitos. María Clara Name y el abogado de su padre, aunque negaron el ingreso de dineros a su campaña, también advirtieron que es difícil comprobar que la maleta con 3.000 millones haya llegado. Ellos no pueden decir que estuvieron en las cercanías de Unicentro cuando su propio celular demuestra que está diciendo mentiras, no salió del Parkway. Entonces pudo haber llevado esa plática a otro lado más bien. La indagatoria de Iván Name está programada para el 25 de noviembre, pero según su defensa, su salud está deteriorada por estos hechos y se recupera de una cirugía a corazón abierto. El gobierno está proponiendo un aumento salarial del 6% y los sindicatos están pidiendo más del 10%. Arranca la negociación y con tal distancia se prevé que finalmente teman que no haya acuerdo y el mínimo se fije por decreto presidencial. Este martes será la primera reunión de la Comisión Nacional de Concertación para pactar el incremento del salario mínimo de 2025. Aunque aún no se ha iniciado la discusión, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se anticipó señalando que el ajuste debería ser del 6.2%. Ir un poco más allá. Con esta propuesta el salario pasaría del actual 1.300.000 pesos a 1.380.600 pesos. Para los centros de pensamiento económico, la propuesta del gobierno es sensata, teniendo en cuenta los actuales indicadores económicos. Porque el propio gobierno reconoce que los aumentos del salario mínimo en los últimos años, incluyendo por supuesto el primero de la administración Petro y el segundo también, que fue bastante alto, pues han generado un aumento muy grande de la capacidad de compra de los empleados formales. Mientras tanto, los pequeños empresarios, que generan más del 80% de los empleos en el país, aseguran que el incremento del mínimo para 2025 debería estar por debajo del 6% porque la productividad será baja este año. El aumento debe ser moderado, debe estar muy cercano a la inflación y la productividad lo que pensamos es que puede ser negativa para este año, pero el resultado no se sabe aún. Para las centrales obreras, el hecho de que el gobierno haya dado a conocer su propuesta antes de iniciar las conversaciones puede generar un desequilibrio en la mesa de negociación y la posibilidad de lograr acuerdos más favorables para los trabajadores. Eso nos parece inusual, eso nunca había sucedido antes. Nos parece que el doctor Bonilla se precipita a tomar decisiones que deben estar en el marco de la Comisión de Concertación. Y por tal motivo, pues no estaríamos muy de acuerdo que con esta situación lleguemos allá. Las pequeñas empresas esperan que el aumento del salario básico esté por debajo del 6%. Fedesarrollo estima que este debería subir máximo en este porcentaje y las centrales obreras aspiran a que suba más del 10%. Muy seguramente habrá mucha distancia entre empresarios y sindicatos y es muy probable que el gobierno tenga que decretar de manera unilateral el aumento del salario mínimo para el próximo año. Según los gremios de la producción, aumentar el salario mínimo muy por encima de la inflación, que se estima en 5.2%, sumado a la reforma laboral que se tramita en el Congreso, podría poner en riesgo la estabilidad económica de las pequeñas empresas. El nivel de inglés en el país es malo, pero hay ciudades donde aún es peor, lo que indican los indicadores. Colombia ocupa el puesto 74 en el índice de nivel de inglés. Su calificación general es de 485 en el rango bajo, pero ya rozando el moderado. El inglés menos malo lo tiene Armenia y el peor de las ciudades es el de Tuluá. Bogotá es la segunda, seguida por Bucaramanga y Cali. Esto indica que la lengua franca en la COP fue el lenguaje de señas. Esto es lo que indican los indicadores. En la era predigital se decía en el campo que el ojo del amo engorda al ganado, pero en la era digital es la inteligencia artificial y sus aplicaciones de video las que permiten tomar decisiones agrícolas, aún sin que el amo pise la tierra. Mediante un sistema de análisis y detección de datos en zonas agricultoras, la empresa colombiana CIOT Soluciones desarrolló un software llamado Agrotech, el cual usa la inteligencia artificial para automatizar procesos que para los productores agrícolas requerirían horas de trabajo continuo. Desde la parte de monitoreo podemos ofrecer una amplia gama de dispositivos que nos permiten monitorear casi que cualquier parámetro que queramos monitorear en un cultivo, desde la humedad, la temperatura,
en el suelo hasta condiciones meteorológicas. Este sistema de automatización se encarga de analizar la temperatura, la productividad y las necesidades de riego de los cultivos que por medio de sensores especializados y de bajo costo automáticamente detectan la necesidad del cultivo y alertan al agricultor para que éste desde cualquier lugar pueda manejarlo. El agricultor puede implementar de una forma muy sencilla, primero iniciando con sensores y después iniciando con la automatización de su sistema de riego. Y esto le va a permitir mejorar la productividad del cultivo, bajar los costos de la parte energética. SEOT Soluciones usa la tecnología LoRaWAN que funciona por medio de conectividad inalámbrica, lo cual sustituiría al Wi-Fi y llevaría la conectividad a aquellas zonas donde la conexión a Internet es escasa. La conciencia ecológica de los consumidores ha activado en el mundo un mercado de ropa de segunda mano. Tenemos los tips para entrar en esta onda y además de sostenible, vestir con elegancia. Comprar ropa usada es una buena forma de ahorrar dinero y al mismo tiempo de contribuir a un consumo más sostenible. Las prendas de segunda mano suelen ser mucho más baratas que las nuevas. En este mercado también encontrará marcas de calidad a precios bajos. Adquirir ropa de segunda mano reduce la demanda de producción de nuevas prendas, ayudando a minimizar el impacto ambiental asociado con la industria de la moda. Antes de comprar prendas usadas, revíselas detalladamente, asegúrese de inspeccionar cada artículo en busca de manchas, daños o desgastes. Con el tiempo puede armar un armario sostenible que refleje su estilo y a su vez cuide su bolsillo. Comprar ropa usada no solo es una opción económica, sino también una forma inteligente de promover un consumo responsable. 3 de cada 5 colombianos tienen problemas de sueño y 4 de cada 10 toman medicamentos para conciliarlo, pues dormir bien es la clave para evitar trastornos mentales y otros males. De acuerdo con un estudio de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, ACMES, el 59% de los adultos en Colombia padece algún trastorno del sueño. La asociación registra que enfermedades como hipertensión, diabetes y obesidad están relacionadas con malos hábitos para dormir. Como nos regeneramos en el sueño, podemos tener un índice de vulnerabilidad a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. También dificultades como depresión y ansiedad en diversas investigaciones se han visto asociadas a patrones irregulares del sueño como el insomnio. ACMES señala que el sueño consta de 2 fases que suceden en 4 o 6 ciclos cada noche, una de movimientos oculares rápidos o REM por sus siglas en inglés, en la que el cerebro está más activo, y otra no REM en la que el sueño es más profundo. Se recomienda abstenerse de actividades que puedan alterar los ciclos del sueño. Como la luz que emiten, por ejemplo, los celulares, una luz azul que interfiere, por ejemplo, en la producción de melatonina. La melatonina es una sustancia que regula nuestro ciclo del sueño. Según el estudio de ACMES, el 45% de los encuestados necesita medicamentos para dormir. El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar de Luque, hizo un llamado a la solidaridad para atender a más de 192.000 personas damnificadas por las inundaciones en Bahía Honda, Puerto López, Puerto Estrella y hoy con el taponamiento de los desagües del barrio Villa Fátima en Riohacha. En el sur de la península, hoy se hicieron descargas controladas por las compuertas de la represa El Cercado en la cuenca alta del río Ranchería, pero a pesar de estas y de que las lluvias del fin de semana no han sido tan intensas como las de los días hábiles, aún no están dadas las condiciones para levantar la alerta roja. Este es Noticias 1, la red independiente. El próximo domingo cumplirá 8 años el acuerdo del Teatro Colón que marcó el final de la guerrilla de las FARC. En sus protagonistas, el evento dejó una huella de vida y un reclamo para que se cumpla lo pactado y así la paz sea posible. Hoy hemos firmado aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo de paz con las FARC. El jueves 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá se selló el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP, en ese entonces el grupo guerrillero más antiguo del planeta. El acuerdo del Teatro Colón implicó la desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil de 6.810 militantes. Uno de los artífices del acuerdo fue Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno. Casi que todo mi entorno, mis amigos y tal, me decían, hombre, no sea bruto, ¿para qué se va a ir allá? Eso no hay nada que hacer. Con esos señores de las FARC no hay nada que negociar. Fueron 5 años de negociación en La Habana, con comunicaciones de ida y vuelta al Palacio de Nariño y a las montañas de Colombia en ambos lados de la mesa, como desde 1983 se había intentado. Otros días uno se levantaba creyendo hoy vamos a firmar y a las 6 de la tarde
estábamos afrontando alguna crisis. Yo creo que las FARC también tuvieron disciplina. El Estado también con una experiencia importante acumulada, no solamente en el conflicto, sino también en lo que había sido ese largo proceso de búsqueda de solución política. Igualmente nosotros. De la Calle recuerda con satisfacción no solamente la firma del acuerdo, sino también su sentir, el del deber cumplido. Hay una especie de acumulación de circunstancias que terminan siendo indelebles para mí y estarán conmigo hasta el día de que me despida de este planeta Tierra. Gallo hoy como senador también define como perpetua su experiencia. De sentimientos cruzados que es muy difícil explicarlos, digamos, en pocas palabras, pero era sobre todo la certeza y la convicción de que estábamos haciendo lo correcto. Estos dos protagonistas del acuerdo de paz desde distintas orillas consideran que hoy en día falta compromiso de lo que se pactó. La palabra textual del doctor Petro cuando era candidato, cumplir a rajatabla lo pactado, y realmente no ha ocurrido así. Hay una deuda todavía pendiente de la sociedad colombiana para con unos actores que fueron fundamentales en el acuerdo. El próximo jueves 21 de noviembre se realizará un acto en la Plaza de Bolívar de Bogotá en el que asistirá el presidente Petro, firmantes y representantes de la comunidad internacional, entre otros, para conmemorar los 8 años del acuerdo de paz. El minimalismo, la eficiencia energética y los cambios en la cultura de pareja han determinado un cambio en la forma de vivir de las personas, que ahora buscan residencias más pequeñas y funcionales. Las tendencias de vivienda no solo responden a las preferencias personales, sino también a factores económicos, sociales y ambientales. Algunas de las principales tendencias en vivienda que están marcando el rumbo al futuro están relacionadas con la sostenibilidad y eficiencia energética, la construcción sostenible que utiliza materiales ecológicos y técnicas de ahorro energético está en auge, desde paneles solares hasta sistemas de recolección de agua lluvia. Con el aumento del trabajo remoto y la flexibilidad laboral, los hogares están evolucionando para incluir espacios multifuncionales, esto con entornos que se adapten a diversas actividades diarias. El concepto de viviendas pequeñas ha ganado popularidad, especialmente entre aquellos que buscan simplificar su estilo de vida. Estas son más accesibles económicamente y también fomentan un estilo de vida más minimalista y consciente. El presidente de Estados Unidos le dio luz verde a Ucrania para que utilice misiles ATAK, con alcance de 300 kilómetros, en su defensa contra la invasión rusa. Moscú, que ha sido blanco de drones ucranianos, está a 1.200 kilómetros. Volodymyr Zelensky publicó hoy un video en el que afirma que los misiles hablarán por sí solos. Este es Noticias 1, la red independiente. El alcalde de Bogotá en el fondo de Egan Bernal, el comandante de la policía con la cara pintada de guayú, las aguas en el Capitolio y la justicia permeada por el invierno. Llegó el momento del Top Secret, la vida secreta de los famosos. Con motivo de las lluvias, esta semana se conoció que el Capitolio estaba haciendo agua. Los chorros caían desde el techo hacia uno de los patios del edificio. Las aguas también se tomaron el túnel que comunica el Capitolio con el edificio nuevo del Congreso, que fue construido precisamente para que en la lluviosa Bogotá los congresistas no tuvieran que atravesar los aguaceros para ir de sus salones de debate hacia sus oficinas. Pero el agua hizo intransitable el túnel. Los empleados de servicios generales tuvieron que trabajar a ritmo extraordinario, instalando baldes en los chorros e intentando controlar el flujo de las aguas con trapeadores. La administración del Congreso dijo que el cadáver de una paloma bloqueó un desagüe que fue el que ocasionó la inundación. Pero si dentro del Capitolio llovía, en el complejo judicial de Palo Quemado no escampaba. El agua se filtró por los techos y terminó cayendo sobre los terminales de secretarios judiciales, ocasionando daños aún no calificados en los equipos y expedientes de papel y la posible pérdida de información judicial en sus despachos. Nuevamente los empleados de servicios generales tuvieron que correr para intentar en vano detener las aguas que inundaron todo el segundo piso y parte del primero. La mayoría de los expedientes de papel se salvaron, pero es un hecho de que todos en esa sede judicial fueron permeados. El
general William Salamanca estuvo esta semana en una inmersión total en la Alta Guajira, en la entrega de un pozo artesiano que la policía con dinero del Comando Sur abrió en medio del desierto. Fue tal la compenetración cultural que el general se encomendó a los dioses Wayuu después de purificarse con las aguas guajiras. Maleiwa arribó escoltado por inmensas bolas de fuego. El ritual incluyó pintura de rostro, le pintaron lunas en las mejillas y le delinearon la raya de la nariz. En su corta convivencia con las costumbres Wayuu, ya como hijo adoptivo de Maleiwa, el general aprovechó para agradecer por los aportes de personal y conocimiento que sus hijos legítimos le han dado a la policía. Que se siente orgullosa que más de 1.600 mujeres y hombres indígenas hagan parte de nosotros. El alcalde de Bogotá fue visto pedaleando en el recorrido ciclístico que hoy tuvo lugar en Bogotá, vistiendo el uniforme del IDRD sobre una bicicleta al lado de Nairo Quintana. Pero quienes recorrieron los 115 kilómetros no lo vieron en el pelotón ni en las escapadas. Al término de la carrera, dejó claro que su ciclismo es de corto vuelo. Aclaro que no lo hice todo, yo solamente hice un pedazo acompañando ahí el arranque de Nairo. Quien sí hizo parte del pelotón e incluso de las escapadas fue el exministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado. La idea era hacerlo en 3 horas y lo hicimos en 2 horas y media, o sea que está bien. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de Dackel en Top Secret. Importante que se salvaron los archivos judiciales. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 a las 8 en punto con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia.